En la vasta historia de Kimetsu no Yaiba, hay un instante que resuena como un eco eterno. No fue un combate largo ni una guerra de ejércitos, sino un choque breve, casi efímero, pero tan devastador que marcó el destino de todo lo que vendría después. Fue como si la luz del sol hubiese descendido en forma de espada, para abrir en dos a la oscuridad, y aún así, esa oscuridad logró escurrirse entre las grietas del destino. Capítulo 186 del manga. Yoriichi relata cómo conoció a Muzan. Cuenta que, tras la creación de los estilos de respiración, fuego, viento, rayo y roca, por los primeros espadachines, que luego serían conocidos como los pilares, comenzó una nueva era en la batalla contra los demonios. Gracias a estas enseñanzas, los cazadores comenzaron a obtener victorias decisivas, derrotando las criaturas de la noche con una fuerza nunca antes vista. Incluso su propio hermano, Michikatsu, decidió unirse a las filas de los cazadores de demonios, buscando alcanzar ese mismo poder. Fue bajo ese contexto que Yoriichi, siguiendo su destino, se cruzó por única vez contra Muzan, el progenitor de todos los demonios. El encuentro ocurrió bajo la tenue claridad de la noche, en un estrecho sendero donde ambos quedaron frente a frente, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese preciso instante, por aquel inevitable choque. Y fue en aquel preciso instante, cuando finalmente, Yoriichi se encontró cara a cara contra Muzan, y todo lo que había vivido hasta entonces, finalmente había cobrado sentido. Cada pérdida, cada dolor y cada prueba de su existencia, parecían confluir en aquel instante. Y comprendió con absoluta claridad que el propósito de su vida no era otro que derrotar, bajo cualquier circunstancia, al progenitor de todos los demonios. Capítulo 187 del manga. Muzan, con su habitual arrogancia y la seguridad de quien se creía intocable, observó a Yoriichi con desdén. Convencido de que estaba frente a un espadachín más, un hombre común, declaró que no tenía el menor interés en más cazadores capaces de utilizar las técnicas de respiración. Y fue en ese instante, tras esas palabras impregnadas de soberbia, que comenzó el enfrentamiento. Yoriichi relata que la velocidad y el alcance de Muzan superaban a cualquier demonio que enfrentó antes. Cada ataque era tan rápido y violento que, al esquivar, escuchaba como los bambús eran cortados de raíz a gran distancia. Su poder arrasaba todo a su paso, demostrando que estaba frente al mismísimo creador de los demonios. Por primera vez, Yoriichi sintió miedo. Un escalofrío le recorrió al darse cuenta de que Muzan no era humano. Cada movimiento de Muzan emanaba una fuerza tan brutal que un solo golpe podía acabar con su vida. El espadachín, que jamás dudó ante demonios, sintió por primera vez su fragilidad, como si enfrentara a la muerte misma. Yoriichi vio lo que ningún espadachín imaginó. Usando el mundo transparente, penetró la apariencia de Muzan y descubrió un cuerpo imposible, con 7 corazones y 5 cerebros, que mantenían su inmortalidad. Cada órgano latía con energía aterradora, haciendo de Muzan una aberración prácticamente indestructible. Gracias a su descubrimiento, Yoriichi supo dónde atacar y lanzó su contraataque. Con precisión sobrehumana, ejecutó las 13 posturas de la respiración solar. Sus movimientos fluían como un ciclo sin fin, una danza perfecta. Cada estocada representaba siglos de lucha y el destino de dañar lo indestructible. En ese momento, Yoriichi se convirtió en un símbolo, la luz enfrentando a la oscuridad. Sus cortes no fueron simples estocadas, sino destellos de luz que buscaban con precisión quirúrgica los 7 corazones y 5 cerebros ocultos de esa criatura infernal. Cada movimiento era tan rápido y exacto que parecía que el tiempo se detenía para presenciar la danza del sol contra la oscuridad. Yoriichi no atacaba al azar, desmantelaba, pieza por pieza, el secreto de la inmortalidad de Muzan, arrancando la esencia misma de su existencia. Yoriichi cuenta que, tras los cortes de su katana, Muzan quedó en confusión. Su cuerpo, antes capaz de regenerarse, ya no respondía. Los tajos de la respiración solar quebraron el equilibrio de su inmortalidad. El rey de los demonios, creyéndose eterno, sostenía desesperadamente su cabeza, intentando unirla a un cuerpo que no obedecía. Era una imagen grotesca que mostraba el poder de Yoriichi y el miedo de Muzan ante una inminente muerte. Tras su devastador ataque, Yoriichi comprendió que su katana carmesí era el arma perfecta contra Muzan. Estaba a un solo movimiento de acabar con él. Sin embargo, en medio de aquella inminente victoria, algo lo detuvo.
Mientras observaba a un Muzan debilitado, pero desafiante, una duda lo invadió. Antes de acabar con él, había algo que necesitaba saber, una verdad que debía escuchar directamente del rey de los demonios. Con voz serena, pero cargada de un peso inquebrantable, miró directamente a los ojos del rey de los demonios, y le preguntó: ¿cuál es el valor de una vida para ti? No era solo una pregunta, era un juicio, una sentencia que buscaba desnudar la esencia de la criatura que había sembrado dolor por generaciones. En ese instante, el filo del sol quedó suspendido en el aire, y con él, el destino mismo, esperando la respuesta de quien jamás había conocido la compasión. Pero Muzan nunca respondió. Permaneció inmóvil, con una expresión que mezclaba rabia contenida y arrogancia imposible de quebrar. Para Yorichi, esa mirada fue suficiente para entender que frente a él no había un ser racional, ni capaz de valorar la vida, sino la encarnación del vacío, un monstruo sin piedad, ni propósito más allá de su propia permanencia. De pronto, Muzan estalló en un arrebato de furia. Su rostro, antes marcado por un silencio desafiante, se tornó de un rojo intenso, deformado por la ira y la impotencia. Era la reacción de un ser que, por primera vez, se veía acorralado y vulnerable. En esa grotesca rabieta, Yorichi vio reflejado el vacío absoluto, en el rey de los demonios, un monstruo incapaz de dar sentido a la vida. Yorichi relata que, en medio de aquel tenso enfrentamiento, notó la presencia de una figura junto a Muzan, una mujer demonio. Su silueta permanecía en la penumbra, casi eclipsada por la imponente sombra del progenitor, pero sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como una mezcla de temor y desconcierto. Durante un breve instante, Yorichi la observó con atención, como si buscara en ella una respuesta diferente a la arrogancia y al vacío de Muzan. Pero para su sorpresa, aquella mujer no intentó en ningún momento ayudar a Muzan. Permaneció inmóvil, distante, como una sombra incapaz de intervenir. Para Yorichi, esa escena fue una confirmación de la soledad absoluta en la que se encontraba el progenitor de los demonios, un monarca temido, pero nunca amado. Los ojos de aquella mujer comenzaron a tornarse brillantes, como si un destello de humanidad hubiera despertado en lo más profundo de su ser. Aquella escena, el momento en que el invencible Muzan se encontraba acorralado, parecía devolverle algo que había perdido hacía mucho tiempo: la esperanza. No era la esperanza en su amo, sino en la posibilidad de que su reinado de terror tuviera un final. Y entonces, Yorichi, firme en su propósito, pero aún confundido por la reacción de aquella extraña mujer, tomó una decisión clara: debía acabar primero con Muzan. El peso de la misión superaba cualquier duda o distracción, pues sabía que, mientras el progenitor de los demonios siguiera existiendo, la tragedia continuaría extendiéndose sin fin alguno. Pero justo en el instante en que Yorichi avanzó un paso hacia Muzan, un sonido estremecedor quebró la atmósfera. Fue un rechinar ensordecedor de dientes, como si 1000 fauces se cerraran al unísono, desgarrando el aire con una furia visceral. Yorichi se detuvo por un instante, con la espada aún firme en sus manos, comprendiendo que lo que venía no sería un simple ataque, sino el verdadero rostro de la desesperación del rey de los demonios. Y entonces, el cuerpo de Muzan explotó de manera abrumadora. Fragmentos de carne demoníaca se expandieron en todas direcciones. Era un espectáculo grotesco y aterrador. Ante los ojos de Yorichi, aquella visión no representaba victoria, sino el inicio de un acto desesperado que confirmaba la naturaleza cobarde del rey de los demonios. Yorichi relata que el cuerpo de Muzan se fragmentó en más de 1800 pedazos grotescos de carne, que se dispersaron con una velocidad inhumana. En medio del caos, logró abatir con su espada poco más de 1500 de ellos, pero aún así, la hazaña resultó insuficiente. Algunos fragmentos escaparon al filo de Yorichi, deslizándose en la oscuridad como parásitos aferrados a la existencia. Eran tan pequeños y veloces que era imposible alcanzarlos todos, desvaneciéndose como gotas de veneno en la noche. Yorichi comprendió con horror que, aunque había destrozado gran parte del cuerpo de Muzan, bastaba con que unos pocos fragmentos sobrevivieran para que el rey de los demonios se regenerara por completo. La mujer junto a Muzan dejó escapar un estruendoso llanto, un grito de angustia y liberación que rompió la quietud de la noche. Su voz resonó como siglos reprimidos, como si hubiese estado encadenada al silencio demasiado tiempo. En sus lágrimas no había odio ni rabia, sino dolor profundo y un atisbo de esperanza al presenciar por fin la vulnerabilidad del ser que la mantenía sometida. La mujer
Con voz quebrada por la tristeza y la decepción, murmuró a Yorichi: «Casi lo logras, has superado la debilidad de la decapitación». Sus palabras fueron una amarga verdad imposible de ignorar. Pero al instante, algo dentro de ella se quebró. Su mirada apagada se volvió un destello descontrolado, y su grito cambió de tristeza a rabia desenfrenada. Desbordada por la rabia, lanzó un grito desgarrador. Hubiese deseado que ese inmundo hombre estuviera muerto. Su voz retumbó con fuerza, como un clamor de siglos de sufrimiento comprimidos en una frase. Luego, en un estallido de furia, vociferó el nombre maldito: Musan Kibutsuji. El eco de ese grito se expandió en la noche, cargado de odio e impotencia, como si invocar su nombre fuera tanto condena como una liberación. Yorichi relata que, tras escuchar el clamor, se acercó lentamente a la mujer. Frente a él, ella lo miró con ojos llenos de desesperación y, con un tono quebrado y temeroso, pronunció entre sollozos: «No estoy muriendo. ¿Por qué no estoy muriendo?». Su voz fue más una súplica que una pregunta, un ruego desesperado por una liberación que nunca llegaba. Cuando Yorichi intentó tranquilizar a la mujer, ella, entre jadeos, le habló apresuradamente, como si el tiempo se escapara: «Musan, el progenitor de los demonios, nunca más volverá a mostrarse frente a ti». No era un comentario, sino una sentencia eterna. El enemigo más temible había decidido ocultarse en las sombras. De alguna manera, la mujer se sintió aliviada, al comprender que, por la debilidad de Musan, su conexión se había debilitado. Por primera vez, pudo pronunciar su nombre, sin activar la maldición, liberándose de un peso que la había encadenado siglos. Yorichi, viendo la oportunidad, le pidió ayuda para derrotar al progenitor de los demonios. Al principio dudó por miedo y desconfianza, pero tras reflexionar, aceptó. La mujer misteriosa se llamaba Tamayo, y aunque al principio era una aliada inesperada contra Musan, con el tiempo se volvió clave para su derrota definitiva. Poco después, Yorichi recibió una noticia que lo sacudió profundamente. Su hermano mayor, Michikatsu, se había convertido en demonio. Esto significaba que, su hermano, ahora era un enemigo formidable, marcando el inicio de un conflicto lleno de traición y la cruel paradoja de luchar contra tu propia sangre. Yorichi comprendió la magnitud de los eventos que lo rodeaban. Su fallido intento contra Musan y la transformación de su hermano Michikatsu en demonio marcaron un antes y un después en la historia. Estos sucesos alteraron la lucha contra los demonios y sellaron su destino personal. Yorichi fue desterrado de la Orden de Cazadores de Demonios. Algunos pilares sugirieron que Yorichi debía quitarse la vida para expiar su fracaso contra Musan y la caída de Michikatsu. Sin embargo, el joven líder de los cazadores, de solo 6 años y recientemente huérfano, se negó rotundamente. Su firme decisión salvó a Yorichi de un destino que habría acabado con su vida y con la esperanza que aún podía ofrecer a la humanidad. Yorichi comprendió finalmente la razón por la que había nacido con una fuerza tan excepcional. No era un don fortuito, ni un capricho del destino. Su existencia tenía un propósito claro y abrumadoramente solemne. Había venido al mundo para enfrentar y derrotar a Musan, el progenitor de los demonios. Su vida estaba destinada a ser la chispa que, algún día, pondría fin a la oscuridad que amenazaba a la humanidad. Lamentablemente, al final, Yorichi fracasó. Su fuerza y su destino no bastaron para sellar la oscuridad en el momento decisivo. Este fracaso no solo permitió que Musan viviera, sino que dio inicio a una tragedia prolongada. Incluso los más grandes héroes, al fallar, dejan cicatrices que todo el mundo debe cargar. Ese peso, las muertes futuras, el sufrimiento bajo el yugo demoníaco, se convirtió en una herida invisible que Yorichi llevaría por el resto de su vida. Era plenamente consciente de ello. Cada vida perdida resonaba en su interior como un eco de lo que no pudo evitar. Sin embargo, las enseñanzas de Yorichi y el legado de la respiración solar no se perdieron. Se convirtieron en la semilla de esperanza que, con el tiempo, germinaría. Sus técnicas fueron clave para que un grupo de cazadores extraordinario se alzara contra Musan. Gracias a ese linaje y al valor de aquella extraña mujer, la humanidad rompió las cadenas del terror. Finalmente, el rey de los demonios cayó, y con él, la sombra que durante siglos aterró a la humanidad. Si te gustó el video,
No olvides dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda mucho para seguir trayendo próximos videos en el futuro. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.